momento en Casa de Adoración Familiar Internacional, CAFI. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Isaías 43:19. Acompáñanos en un tiempo de palabra de Dios, unción y crecimiento espiritual, con los pastores Gerardo y Karen Ruiz. Y hoy preparamos nuestros corazones porque estamos con una serie que se llama Amor o Conveniencia. Y el pastor hablaba la semana pasada de ese amor con el que nosotros nos acercamos al Señor. Hoy yo quiero hablar acerca de esas relaciones que muchas veces son conveniencia a nosotros. O a veces tenemos esas relaciones que no son tanto de amistad, sino que va más allá, un fin que nosotros perseguimos. Y yo le he puesto como tema a esta mañana, busco novia. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Busco novia, busco novio. Ahí como que los papás no dijeron amén, ¿verdad? Como que se quedaron como un poco calladitos. ¿Saben ustedes que antes, y bueno, yo creo de que todavía se da esto, que ciertas familias tienen algunas amistades políticas, amistades sociales, y muchos de la unidad en el matrimonio lo hacen por una conveniencia. Lo hacen porque tienen que ser parte del mismo linaje, tienen que ser de la misma sangre, ¿verdad? Y siempre hay un fin. Pero qué bueno que nosotros tenemos esa libertad de encontrar el guapo o la guapa que nos gustó, ¿verdad? Qué bonito. Porque me recuerdo en una ocasión que mi abuela me contó que cuando mi abuelo ya tenía intenciones por ella, fue a dejar una carga de leña afuera de la casa. Porque antes, si sus abuelos les contaban, tenían que hacer algo antes de poder tener un acercamiento con la chica. O en este caso, bueno, tal vez algunos no les contaron, pero qué bueno que ahora se den cuenta. Y yo en ese tiempo, porque hablaba mucho con mi abuelita, me recuerdo que yo le dije, ¿pero cómo eran esos noviazgos? Y ella me dijo, te voy a decir algo para que tú tengas una idea. La única vez que tu abuelo me tocó la mano fue cuando me ayudó a subirme al caballo. Así que antes tenían esas costumbres. Pero miren, hoy en esta mañana quiero llevarlos a una historia donde se le encomienda a alguien buscar novia para su hijo. Y es que cuando nosotros estamos ya acercándonos con nuestros hijos, que van acercándose a esa edad, nosotros como padres pensamos mucho, ¿quién va a ser el esposo? ¿Quién va a ser la esposa? ¿Verdad? En este caso, nosotros estamos orando mucho. Y crean lo que yo, demasiado. Y me preocupa. Olguita me molesta y me dice, deja de estar trabajando para la nuera. Ya no trabajes mucho para la nuera. Pero yo quiero decirte en esta mañana, en la palabra del Señor encontramos de todo. Consejos matrimoniales, consejos para nuestros hijos, consejos para el corazón. Y esta es una hora que usted va a aprender junto con nosotros. Y nos vamos a Génesis 24.
verso del 1 al 6, y es la primera parte que vamos a leer. Y dice, Abraham estaba ya entrando en años. Abraham ya había muerto Sara y él ya se sentía muy cansado, ya se sentía muy viejito. Y el Señor lo había bendecido en todo. Diga conmigo, bendecido en todo. Miren, Abraham fue el amigo de Dios. Y cuando somos amigos de Dios, Dios nos bendice en todo. Dígale a su vecino, hacete amigo de Dios para que te bendiga en todo. Hay que tener una buena amistad con Dios. Verso 2 dice la palabra. Un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa. O sea, por mucho tiempo este criado había estado en casa de Abraham, que era quien le administraba todos sus bienes. Pon tu mano debajo de mi muslo, le dijo Abraham. Verso 3. Y júrame por el Señor, el Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo. ¿Cuál era la razón por la cual Abraham no quería que fuera una joven cananea? Las jóvenes cananeas habían crecido con dioses ajenos. Las jóvenes cananeas tenían otras costumbres, pero había un padre que estaba preocupado para que su hijo tuviera un mejor destino. Diga conmigo, mejor destino. Todos los padres anhelamos que las esposas o los esposos de nuestros hijos puedan ser hombres de Dios. ¿Por qué? Porque van a tener las mismas, no solamente costumbres, no solamente creencias, sino que van a adorar al mismo Dios verdadero. Hay un problema cuando dos, y la palabra del Señor nos habla, que no se pueden unir yugos desiguales. Jovencitos, chicos que todavía no han entrado en esta etapa. ¿Saben ustedes? Muchas veces nuestros ojos, nuestro corazón y los pensamientos nos delatan. Queremos ver a un chico guapo como el pastor. Ustedes no tienen idea. El pastor en sus 14, 15 años, súper atractivo. Pero habían muchas cosas que Abraham miraba, que pensaba en la relación. Recuérdense que había una transición de patriarca a patriarca. Era Abraham y luego después venía a la vida Isaac. Y por lo tanto, la vida de Isaac tenía que estar marcada con una buena esposa. Tenía que ser una mujer diferente al montón. Miren, chicos, ser del montón es fácil, pero ser distinto a los demás es una tarea difícil. Pero es ahí donde Dios premia. Es ahí donde el Señor nos quiere bendecir, donde Dios nos tiene que guardar. Yo me recuerdo, y ustedes conocen al pastor, que él a veces es un poquito desesperado, le gustan las cosas rápidas, y yo soy un poquito más tranquila. Me recuerdo después de encontrarnos a los 17 años, que tomamos una llamada y él me dice, mañana mismo me voy para Boston y ahora compro el vuelo. Y yo le dije, mira, espérate un momento, que yo tengo que preguntarle a papá, no a mi papá Carlos Morales. Tengo que preguntar primero a papá si no me voy a volver a equivocar, si no voy a actuar mal. Pero déjame decirte una cosa.
voy a entrar en un ayuno y en una oración. ¿Tú quieres acompañarme? No hay problema. Y él me dijo, pues mira, nunca he ayunado, solo he desayunado, me dijo el pastor. Pero yo voy a comenzar a ver si realmente, porque la verdad, estoy interesado. Y yo le dije, todo este tiempo que yo voy a estar orando, voy a pedir la dirección de Dios. Y yo no te aseguro si esto puede ser un sí o un no. Y comenzamos y empezamos a decir, vamos a leer la Biblia. Un día tú la vas a leer, otro día la voy a leer yo. Un día tú vas a orar y un día voy a orar yo. ¿Saben cuánto tiempo pasó, mis hermanos? 4 meses. Porque puse señales al Señor. Y esas señales comenzaron, pero como él era un gran estratega, a la segunda semana me llama el pastor de él y me dice, hola, hermana Karen. Y yo, ¿quién habla? Soy el pastor de Gerardo Ruiz. Quiero decirte que él está trabajando en las misiones. Está trabajando fuerte aquí en la iglesia. Y yo dije, ya buscó un aliado, ¿verdad? Para que empiece aquí la cosa más fácil. Cada uno de nosotros tiene una historia. Sé que tiene una historia bonita. Y muchos de nosotros pusimos señales al Señor. Y jóvenes deben de aprender de nosotros, porque también nosotros, muchos de nosotros tuvimos errores. Y cuando hay errores, hay consecuencias. Pero Abraham era un hombre que estaba preocupado por el destino y por las promesas que Dios le había dicho. Le había dicho, sal de tu tienda, mira las estrellas. Si tú la puedes contar, así será tu descendencia. En Génesis capítulo 12, verso 1, había una promesa que Dios le había dado no solamente para la vida de Abraham, sino que para la vida de su hijo, de su nieto, de su bisnieto, de su tataranieto. Porque cuando nosotros creemos que la bendición se persigue no solamente para mi vida, sino que para mis generaciones, va a ser diferente. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitírselo nosotros a nuestros hijos. Pero yo quiero que sigamos nosotros leyendo. Nos quedamos en el verso 4. Dice, sino que irás a mi tierra, donde estamos ahí, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizás la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los ejércitos, que tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti y te traerás de allá mujer para mi hijo. Miren ustedes qué confianza la que tenía Abraham en el Señor. Había una promesa grande. Porque cuando Dios a nosotros nos dice que va a haber promesa, Dios te ha dicho que Dios te va a dar algo, pase cualquier circunstancia y dificultad. Esa alabanza decía, estarás en el desierto y no te secarás. Pasarás los procesos, pero tú vas a danzar. Pasarás la dificultad, pero tú estarás de pie, permaneciendo en la roca inconmovible. Eso es lo que nosotros debemos de creer. Pero yo miro acá también a un hombre que dice, y sigamos leyendo en el verso 8. El verso 9 me parece que era. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor,
y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó, miren lo que llevaba de regalo. ¿Tú me llevaste regalo, pastor? Cuando llegaste. No me recuerdo, pero bueno. Y el criado tomó 10 camellos y de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puestos en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Miren, este hombre, yo quiero hoy en esta hora destacar 2 características sobre la vida de este criado. No es fácil cuando a ti te encomiendan algo. Esta no era cualquier tarea fácil. Estaba poniendo en las manos del siervo este destino de su hijo, este camino que tenía para su hijo. Y una de las cosas que yo puedo ver en este siervo era que era un siervo valiente y de mucha confianza. ¿Sabes aproximadamente cuánto dicen los estudiadores que tenía el siervo Eleazar? Tenía entre 60 y 65 años. Tenía que ir desde Canaán, donde ellos estaban, hacia el otro lado. Era un viaje de 30 días. Llevaba camellos, llevaba una comitiva, llevaba regalos. Y miren, hermanos, yo no sé si a ustedes les duele las rodillas, pero ya a mí, como a los 40 y tantos que ya tenemos por ahí, ya las rodillas ya duelen cuando caminamos mucho. Este hombre de 65 años dice que emprende un viaje que había sido puesto por su señor para una encomienda que Abraham, le había dado. Era un hombre valiente, diga conmigo valiente, y de mucha confianza. Y yo quiero detenerme acá un poquito, porque cuando yo meditaba, a mí me invitaron a predicar a un grupo de pastoras. Y el Señor me dio esta palabra diferente para este grupo. Y algo que el Señor me traía y ponía un rema para mí, era que hoy en día Dios está representando como Abraham. Y hay muchos siervos como usted, como yo, que Dios nos ha encomendado a ir a buscar, a ir a llamar al que está en necesidad, al que está siendo ahora con tiempos de depresión, con tiempos de circunstancias. Yo no sé cuál es la persona más cercana a la cual tú estás trabajando para venir a hacerlo parte de una iglesia de la novia de Cristo. ¿Sabes qué? Nosotros como iglesia también somos la novia. Nosotros como iglesia también queremos ser esa novia de Jesucristo. Estar limpios, sin mancha, sin arruga. ¿Por qué creen ustedes que Abraham decidió no tomar del montón y de la de Canaán, sino que él dio cosas específicas de la que tenía que ser su esposa? Más adelante vamos a ver las características que tenía Rebeca. Pero quiero destacar la importancia que tenía este hombre, este criado. Este criado era de confianza y era un hombre también valiente. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos de confianza de parte de nuestro Dios sabemos aquí? Dios nos puede confiar a nosotros algo. Muchas veces, y yo siempre les he dicho, ministerio no solamente es estar aquí en una Biblia predicando. Ministerio es cuando tú estás impactando la vida de alguien. Cuando tú afuera estás ayudando a alguien. Nosotros estamos trabajando con 3 jóvenes en un car wash donde nosotros vamos a lavar nuestros carros. Y estamos llevando la palabra. Y poco a poco ellos se están abriendo con el pastor. Porque vemos una necesidad. Porque los hemos visto, mis hermanos, en condiciones
desfavorables. Porque Dios quiere llegar a ese corazón y a esa vida para que estos chicos también sean rescatados y puedan venir a la luz. Ahora yo te digo, ¿tú eres confiable para Dios? Para encomendarte algo y preparar a la novia de Cristo. Estamos haciendo el trabajo que fue un día encomendado al criado Eleazar. Otra persona muy valiente y una persona de confianza en el reino fue Pablo. Vámonos a Hechos capítulo 14, verso 19 al 20. Y dice la palabra: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado ¿a quién? A Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad. Lo arrastraron, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba. Miren, si alguien fue valiente, si alguien era alguien de confianza para el reino, fue Pablo. Pablo dice de que no le importaba cuántas veces estuviera preso, cuántas veces lo azotaran, cuántas veces lo arrastraran. Siempre él estaba predicando la palabra porque sabía que le habían encomendado algo, y era ir a hablar de Cristo. El siguiente versículo, y esto me llama la atención. Pero rodeándole los discípulos, ¿qué dice que hizo Pablo? Se levantó y entró ¿a dónde? Hermanos, o sea, eso es solo de valientes. Lo acaban de arrastrar, lo acaban de apedrear, lo acaban de insultar. Y dice de que va, se levanta y entra nuevamente a la ciudad. Y al día siguiente, o sea que ni siquiera, ¿verdad? Tomó 2 días para medio descansar sus heridas, sus golpes. Dice que al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿A qué salió con Bernabé? A seguir predicando la palabra. Miren, este hombre es valiente. Y es que la palabra dice que solo los valientes arrebatan el reino. Pablo era un valiente, alguien que realmente hacía cosas grandes para el Señor. Pero yo sigo creyendo que aquí en CAFI también hay valientes para el reino de Dios. Hay valientes que le han dicho al Señor: Señor, estamos aquí, no vamos a retroceder. Porque yo te quiero decir algo. Tú fuiste valiente desde el primer momento que le dijiste: ya conmigo ya no, Satanás, ya conmigo ya no. Ya sabes que hoy dejó la droga, hoy dejó el adulterio, hoy dejó el pecado, hoy dejó la mala vida, hoy dejó las malas palabras. Dios está buscando valientes para este reino. Dios está buscando hombres y mujeres que se levanten creyendo. Y es que cuando nosotros confiamos en lo que Dios está haciendo, Dios hace cosas maravillosas, mis hermanos. Y otra de las cosas que nosotros podemos ver también en este hombre es otra característica, que también fue obediente. Imagínense ustedes si Abraham le dice a su criado: mira, ve y busca novia para mi hijo. Y le dice: mira, Señor, yo ya tengo 65 años, yo ya estoy cansado, mejor manda a otro. Es que mira, son 30 días y es que como que ya mis pies cuesta que caminen. Porque ¿saben qué, mis hermanos? Siempre hemos predicado aquí en esta área de excusas. Las excusas no nos dejan avanzar. Los valientes, dice la palabra, que cuando nosotros decidimos ser valientes, es cuando le decimos no al miedo. No emprendes por el miedo, no avanzas porque tienes miedo,
No enfrentas problemas porque tienes miedo. Tienes miedo a la adversidad. Tienes miedo a muchas cosas. Pero Dios sigue creyendo en nosotros. Y la número 2 dice, y vamos a leer Primera de Pedro capítulo 1 del verso del 13 al 16. Un hombre obediente. Por eso estén atentos y piensen bien lo que van a hacer, para que siempre hagan lo que dice, lo correcto. Y confíen plenamente en que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo. Ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían. Pero ahora deben ¿qué? Obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Verso 15. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los escogió para ser su pueblo. En la Biblia, Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Miren cómo el Señor nos está hablando. Dios nos está hablando de ser obedientes. Dios nos está hablando de ser valientes. ¿Por qué a veces, jóvenes, y a nosotros también, se nos dificulta obedecer? ¿Por qué se nos vuelve tan complicado obedecer? Y es que yo te voy a decir algo. Hay 3 voces que nosotros siempre estamos escuchando. Una es la voz de Dios, una es la voz del diablo y la otra es la voz de nuestra carne. Y qué difícil es a veces ni obedecemos al Señor, sino que muchas veces obedecemos, es más fácil obedecer la voz de la carne y la voz de Satanás en la vida de nosotros. ¿Cómo usted puede saber qué es la voz de Satanás? ¿Cómo usted puede saber qué es la voz de Satanás? Fácil. Aquellas cosas que a Dios no le agrada, el enemigo va a tratar de hacer que usted las haga. Que usted sea parte de eso, que usted le dé un acceso para poder él controlar aquellas áreas que muchas veces es difícil. Ahora, la carne. Miren, mis hermanos, a veces como decimos, a veces culpamos al Satanás para todo, pero a veces es nuestra carne. Alguien me decía en esta semana, ¿por qué se me cuesta hablar con Dios? ¿Por qué a veces a mí me cuesta leer la palabra? ¿Por qué a mí a veces me cuesta tener ese tiempo de intimidad? Y nosotros le decíamos, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no estás alimentando al espíritu, estás alimentando a la carne. Y por lo tanto, cuando la carne es alimentada, entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted va a ser más fácil de escuchar la voz de Satanás y la voz de la carne. Mis hermanos, la palabra del Señor es muy clara. Este versículo nos dice, tienen que mantenerse apartados del mal. Tienen que obedecer lo que yo les digo en la palabra. Ustedes deben de ser, yo soy diferente. Miren, yo soy un Dios diferente a los demás, nos dice el Señor. Por eso ustedes deben ser diferentes también a las demás naciones, a las demás personas, a los demás compañeros, a las demás familias, a cada una de las diferentes familias que de pronto están pasando por una crisis. ¿Cuántas cosas nosotros debemos de aprender? Pero en el verso 12, y nos vamos a Génesis 24, la historia sigue. Y dice en el verso 12, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues
que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en eso conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Pero miren el verso 15, yo quiero que lo lean conmigo. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, o sea, que antes que él terminara de hablar con Dios, de orar, dice la palabra, he aquí la respuesta. ¿Quién era la respuesta? Era Rebeca la respuesta. Miren, mis hermanos, cuando nosotros creemos que el Señor nos envía con una promesa, cuando creemos que estamos siendo valientes, siendo de confianza con nuestro Dios, siendo personas que realmente vamos a obedecer su palabra, todo lo que usted pida, dice la palabra, y aconteció que antes que él acabase de hablar, todas las cosas van a venir como respuesta. ¿A quién no le gusta esto? A nosotros nos gustan las buenas noticias. A nosotros siempre nos gustan las promesas. Pero a veces se nos dificulta hacer el proceso, el camino para llegar a obtener la promesa. Si usted y yo en esta mañana entendemos que tenemos que ser valientes, que tenemos que ser confiables para Dios. Si usted entiende que vamos a obedecer, el Señor te va a dar y te va a dar la oportunidad que todas aquellas cosas que tú pongas en tu corazón, aquellas cosas que tú anheles, aquellas cosas que estamos pidiendo al Padre, tan pronto las estamos pidiendo, vamos a ver la respuesta. Vamos a ver la respuesta de Dios. Vamos a creer la respuesta de Dios. Vamos a decirle al Señor, Señor, yo quiero. ¿Sabes qué más adelante? Dice que Rebeca era una doncella. En otras palabras, era una virgen. Era una niña de casa. Era una mujer que tenía buenos principios. Y ella dice de que llevaron todos sus regalos, no solamente para la familia, sino que también para ella, porque le dieron prendas de oro, llevaban muchos regalos para ella, para sus hermanos, para sus padres. Y es que cuando alguien en la casa decide ser obediente, cuando alguien en la casa decide buscar y cuidarse para Dios, toda la familia será bendecida. Yo no sé si usted lo puede creer. Pero hoy, en esta mañana, yo quiero recordarte, Rebeca representa esa novia íntegra que está buscando para poderse casar con Isaac. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos esa novia. Y Dios quiere mirarnos, que cada uno de nosotros nos vayamos despojando de aquellas cosas que a Dios no le agrade. Como dice Pedro, primera de Pedro, apártense del mal, guárdense para Dios, sean diferentes, que cada uno de nosotros hablemos el lenguaje de Cristo. Yo quiero que tú te pongas en pie en esta mañana. Casa de Adoración Familiar Internacional, CAFI, tu nueva casa. Ven y acompáñanos en nuestras actividades los días martes a las 7 de la noche en nuestra Escuela de Discipulado y Liderazgo y los domingos a las 10 de la mañana para nuestro servicio familiar. Si necesitas oración, puedes comunicarte al 757-901-8844 o visítanos en el 1251 Campsville Road, Norfolk, Virginia. ¡Te esperamos!